Atención, contar con el DPI es indispensable para ejercer el derecho al voto. Obtener ahora la reposición es fácil y rápido en el RENAP. La reposición del DPI se imprime en 45 minutos. Le explicamos dónde y cuándo podrá hacer el trámite para obtenerlo antes de las elecciones. Es un hombre que desde su lugar de trabajo busca a diario dar lo mejor a los usuarios. Conozca la historia del guardia de seguridad del RENAP, reconocido como empleado distinguido en esta semana. Bienvenidos a Info RENAP GT, un espacio en el que le informamos las acciones más relevantes implementadas por el RENAP para atenderle a usted en estas elecciones generales. Si necesita algún trámite previo a emitir su voto, le informamos que el RENAP ha ampliado sus horarios de atención y reducido los tiempos de entrega del DPI. A propósito del DPI, ¿sabe por qué es indispensable tenerlo listo para emitir su sufragio? Se lo recordamos en la siguiente nota. El documento personal de identificación será uno de los protagonistas en las presentes elecciones. La razón es que para poder emitir el derecho al voto se necesita llevar el documento, el cual se tiene que presentar en los centros de votación al cual fueron asignados los ciudadanos. Las elecciones generales en primera vuelta están programadas para el 25 de junio y entre los requisitos para poder votar están, ser ciudadano guatemalteco, mayor de edad, es decir, con 18 años cumplidos, y estar registrado en el padrón de electores del Tribunal Supremo Electoral. Asimismo tener el DPI, vigente y en buen estado. Si existiera el caso en que el documento está deteriorado, se puede acudir a una sede del Registro Nacional de las Personas para solicitar una certificación de DPI, y debe de presentarlo junto con el plástico en las mesas electorales. Se recomienda no mojar el documento, no doblarlo y tampoco exponerlo a que se quiebre. El Registro Nacional de las Personas atenderá el día de las elecciones desde las 5 de la mañana y culminará a las 18 horas. Si tiene alguna duda con respecto a la utilización del DPI el día de las elecciones, puede llamar al call center 1516. Y siempre en marco de las elecciones, solo por esta semana, el DPI se entregará en 45 minutos a quienes soliciten la reposición de su documento por robo, extravío, destrucción o deterioro. Más detalles con Marceleste Juárez. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, implementó el protocolo para la atención en la fase de elecciones dentro del proceso electoral del año 2023, que permite la entrega del documento personal de identificación en 45 minutos cuando se trate de trámite de renovación. ¿Pero qué esfuerzos conlleva este beneficio? La impresión del DPI consta de 4 fases en las que se utilizan sistemas creados para el RENAP por la Dirección de Informática y Estadística, que garantizan la confiabilidad del procedimiento a través de tecnología de vanguardia. Dicho proceso lo ejecuta el Departamento de Impresión de la Dirección de Procesos. El proceso de impresión consta de 4 etapas. La primera es el ajuste de fotografías. Esta lo hacemos en una aplicación informática mediante escala de grises. Luego las solicitudes nos ingresan a otra aplicación que es el armado de lotes, donde nosotros procedemos a clasificarlas por centros de impresión. Armamos lotes de todas las solicitudes y ya los enviamos hacia los equipos de impresión. Ya cuando se encuentran los lotes en los equipos de impresión, colocamos las tarjetas. Esto ya se llama el proceso de personalización. Entran dentro de los equipos, ingresan hacia el módulo de codificación de chip. Ahí se graba toda la información de los ciudadanos. Luego, posteriormente, pasan al módulo de láser. Ahí se hace el grabado en las capas de policarbonato y ya sale el DPI personalizado. Luego de pasar por la impresión y personalización de la tarjeta de policarbonato, es turno del Departamento de Control y Calidad de hacer las pruebas para verificar que el documento cumpla con todas las medidas de seguridad físicas que garanticen la correcta identificación del ciudadano. Desde el momento que se enrola el ciudadano, la calidad de huellas, la calidad de fotografías ya tiene que venir de por sí. Esa es una de las características. El material también del documento personal de identificación, las medidas de seguridad que debe tener y la funcionalidad del chip, porque actualmente el DPI utiliza un chip. Tenemos que validar esa función. El procedimiento culmina con la entrega del DPI al usuario, quien podrá elegir recoger su documento en cualquiera de los centros de impresión ubicados en Zona 12, Zacapa, Quetzaltenango y la sede del RENAP en la Zona 7.
mismos que tienen una capacidad de impresión de entre 600 y 800 dpi por hora. Por segunda vez en la historia del país, el voto en el extranjero es una realidad. Para ello, el papel del RENAP ha sido fundamental para que miles de guatemaltecos residentes en Estados Unidos obtengan su DPI, documento que les permite emitir ese voto. Conozcamos más de estos esfuerzos. Los connacionales residentes en Estados Unidos pueden solicitar y obtener su documento personal de identificación DPI en el Consulado de Guatemala en Chicago, Illinois, que incluye el trámite por primera vez, la reposición o renovación de dicho documento. El consulado en Miami es uno de los 17 ubicados en Estados Unidos, en donde el Registro Nacional de las Personas RENAP brinda atención para la identificación de los guatemaltecos que viven en ese país. RENAP informa que este mes de mayo, en este consulado se encontraban 145 documentos pendientes de recoger, por lo que se invita a los guatemaltecos migrantes a comunicarse al teléfono 312-540-0781 para agendar su cita. ¿Sabías que? Con frecuencia se le llama ausente a la persona cuyo paradero y existencia se desconoce por haber desaparecido de su domicilio habitual sin dejar ninguna información. En estos casos, es necesario que mediante resolución judicial se inscriba en el RENAP la declaratoria de ausencia. Este 25 de junio, día de elecciones generales, podrá votar con su DPI vencido. Cuando regresemos le daremos los detalles legales del por qué se autorizó esa opción. Después de este tema musical, les recordamos que el próximo 25 de junio será la primera ronda de las elecciones en nuestro país. Las elecciones. Yo no iba a reponer el DPI que se me perdió. No, hombre, mi cielo, tú sí que de una vez. ¿Qué estás esperando? Recordad que sin el DPI no podés ir a votar. Sí, es cierto, pero hoy creo que puedo hacer tiempo. Lo voy a ir a reponer hoy de una vez. ¿Me acompañas a RENAP? Va, pues, pero me vas a invitar a almorzar, ¿verdad? Sí, ¿qué otra? Como siempre. Bueno, vamos. Vamos, pues. Con prisas, RENAP habilita horarios nocturnos. Conoce las fechas y oficinas visitando nuestra página web. En la antesala a celebrar el Día del Padre, el Registro Civil de las Personas del RENAP reporta 3.174.339 hombres inscritos con un nacimiento asociado en calidad de padre, de un total de 10.553.430 hombres inscritos, según datos estadísticos de la Dirección de Informática del RENAP. Agradecemos su sintonía a este informativo semanal, ahora en modo electoral. A propósito, ponga atención, pues debe tomar en cuenta algunos cambios y el DPI se entregará únicamente al titular del mismo. ¿Cuáles son las razones? Nos lo informa Julio Hernández. Te escuchamos, Julio. Así es, muchas gracias compañeros, pues quiero comentarles que yo me encuentro ubicado en el anexo Rusmol, a un costado de la sede de RENAP de la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Y es que aquí es donde se realiza la entrega de los documentos personales de identificación DPI, y justamente en esta semana en la que nos encontramos previo a las elecciones generales 2023, el Registro Nacional de las Personas RENAP pues está habilitando un horario especial de atención a los usuarios aquí en este anexo Rusmol y también en la sede de RENAP hasta las 8 de la noche desde el lunes de lunes a viernes estará este horario hasta el 24 de junio. Asimismo, quiero comentarles que el 25 de junio
se realizará un horario especial de atención para los usuarios en la sede del RENAP de 5 a 18 horas y en los centros de impresión SIM de 5 a 18 horas, así como también en las demás oficinas del RENAP desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Pero quiero indicarles que es importante que usted conozca que el día de las elecciones, el domingo 25 de junio, se estará realizando la entrega del DPI en 45 minutos. Esto en los casos que se solicite por reposición, por robo, extravío, destrucción o deterioro. Esto pues se aplica únicamente cuando se solicite la entrega en la sede del RENAP y en los centros de impresión SIM. Y esta entrega se realizará exclusivamente al titular del documento personal de identificación DPI. Así que usted ya lo sabe, si usted necesita el día de las elecciones reponer su DPI porque ese día lamentablemente pues lo extravía o esté en mal estado, usted puede acercarse a cualquiera de las oficinas de RENAP a solicitar su DPI, se le entregará en 45 minutos, pero como lo mencioné, exclusivamente al titular del DPI por cuestiones de seguridad y únicamente en la sede de RENAP, aquí precisamente en el anexo Rusmol y en los centros de impresión. Con esta información pues regreso al estudio de Info RENAP GT. Gracias, Julio, por el reporte. En otra información importante, gracias a la aprobación de un decreto, ahora los guatemaltecos podrán emitir el voto con el DPI vencido. Rosario Calderón amplía detalles al respecto. Las personas que cuentan con documento personal de identificación DPI tienen garantizada su vigencia durante el 2023, como lo dispone el decreto 32-2023 aprobado por el Congreso de la República, orientado a facilitar el voto de quienes estén empadronados. La normativa estipula que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, todos los DPI vencidos tendrán vigencia durante el presente año y lo mismo aplica para los que caducan durante el 2023. Esta ley fue aprobada con carácter temporal con el objeto de garantizar a los titulares del DPI su derecho a la identificación personal en actos civiles, administrativos y legales ante entidades judiciales, administrativas, privadas o de cualquier otra índole. De esa cuenta queda sin efecto durante el 2023 el artículo 63 de la Ley del RENAP que establece la vigencia de 10 años del DPI. El decreto 32-2023 ordena además que tanto entidades públicas como privadas están obligadas a acatar tal disposición en todos los actos civiles, políticos, administrativos y legales en los que se requiera. Cambiamos de tema para mostrarle la entrevista a un guardia de seguridad a quien la pasión por el servicio lo caracteriza, en donde siempre es responsable y perseverante. Hablamos de Wilmer Ordóñez, veamos parte de su vida. Cuando los usuarios asisten a la oficina de RENAP, la primera persona a la que ven es a Wilmer Ordóñez, quien ocupa el puesto de guardián en la oficina de RENAP, ubicada en la cabecera departamental de Huehuetenango. Con una sonrisa en el rostro y con amabilidad en la puerta de ingreso, él es quien le da la bienvenida a los usuarios. Esto es algo que lo llena de satisfacción en su día a día, laborando en la institución. Veo venir al usuario, se aboca a mí y me indica, mire caballero, ¿qué es lo que tengo que presentar para tal trámite? Entonces se le indica el requisito, el procedimiento y ya lo orientamos a qué ventanilla se va a dirigir. Wilmer ha tenido muchas experiencias en su área de trabajo, pero una muy especial es la que vivió al atender a un adulto mayor. Tengo un caso muy especial, justamente fue con una persona de la tercera edad. Lo orienté a hacer su trámite, lo llevé a ventanilla y cuando el usuario de la tercera edad se retiró de una manera muy satisfactoria y me brindó un abrazo, porque la orientación que le había brindado fue perfecta. Sin duda, se siente satisfecho del trabajo realizado en RENAP. A quienes desean laborar en la institución, Wilmer Ordóñez les aconseja lo siguiente. Hay que aplicar correctamente como nos indican para poder aplicar a la plaza y tener fe en Dios. Y estando dentro de la institución es muy bonito poder servirle al usuario. Wilmer cada día llega en su motocicleta,
desde la aldea Chinacá, Huehuetenango. Sus compañeros afirman que todos los días está antes del horario de entrada y es una persona con mucha proactividad. Sin duda, hoy Wilmer Ordóñez, con orgullo, puede decir: soy RENAP. Buenos días, mi nombre es Víctor Hugo García Mérida. Quiero saber cuáles son las razones por qué no puedo reponer mi DPI en línea. Mi nombre es Kimberly Flores, técnico de promoción de servicios electrónicos. La única manera en la que no se podría realizar la reposición sería que el DPI ya estuviera vencido. Ahí sí ya sería necesario acercarse a una sede para poder tomar los datos nuevamente. Los horarios se extienden durante la semana previa a elecciones en todas las oficinas del RENAP. Te daremos más detalles al regresar. El Registro Nacional de las Personas no pide de manera obligatoria la denuncia para los casos en que el trámite de reposición del DPI se gestione ante el robo o pérdida. Sin embargo, se aconseja interponer ante las autoridades una denuncia por seguridad de los ciudadanos ante un uso inadecuado por parte de terceros. Para reponer el DPI de forma electrónica, el RENAP ofrece servicios electrónicos con el e-portal.renap.gov.gt y desde la app RENAP SE. Se debe crear un usuario y contraseña, proporcionar los datos requeridos y seleccionar la opción Reposición de DPI. Para tramitar el primer DPI o su reposición, las personas mayores de 60 años están exoneradas del pago de la certificación de nacimiento y de la tarifa del DPI. Estamos de vuelta y hay buenas noticias para usted, pues este 25 de junio, día de las elecciones generales, puede visitar las oficinas del RENAP antes de ir a votar. Le contamos sobre los horarios de atención en la siguiente cápsula. El 25 de junio, día de las elecciones generales, los guatemaltecos que necesiten tramitar la reposición del documento personal de identificación DPI podrán acudir a las oficinas del Registro Nacional de las Personas RENAP de 6 a 18 horas. La atención especial se dará en el marco del protocolo para la atención en la fase de elecciones en el proceso electoral 2023, con el propósito de agilizar la reposición del DPI debido a robo, extravío, destrucción o deterioro del anterior. Además, el RENAP atenderá en horarios extendidos del lunes 19 al sábado 24 de junio, de 7 a 17 horas en las oficinas de los 340 municipios, mientras en donde funcionan centros de impresión, en la calzada Roosevelt 13-46 zona 7 de la capital, Quetzaltenango cabecera y Río Hondo Zacapa, estará abierto de 7 a 20 horas. El DPI es el único documento válido y aceptado por el Tribunal Supremo Electoral para identificar a los ciudadanos que acudirán a votar el 25 de junio. Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a RENAP Online, este programa que le trae toda la actualidad del Registro Nacional de las Personas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a tocar dos puntos distintos en el mismo y para ello hemos invitado a la licenciada Nidia Ábalos. Ella es registradora civil del municipio de Guatemala. ¿Cómo está, licenciada? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, buenos días. Buenos días, es un placer tenerla de nuevo, creo que ya había estado con nosotros, ¿verdad? Ya había estado. Muy bien. Vamos a hablar sobre el protocolo de atención en la fase de elecciones dentro del proceso electoral 2023. ¿En qué consiste ese protocolo? Muy bien, el protocolo es un documento técnico administrativo emitido por las autoridades del Registro Nacional de las Personas, en el cual se regulan todas esas acciones que el RENAP ha realizado y realizará
¿verdad? Durante el proceso de las elecciones. Este tiene dos momentos o dos fases, digamos, sí, ¿no? Previo a elecciones y durante la fase de las elecciones. Me imagino que previo a las elecciones fue el desarrollo, la metodología y todo, y ya vamos a hablar lo que va a ser durante las elecciones. ¿En qué fechas se están aplicando las acciones de este protocolo? La fase pues, más importante, que es previo al día de las elecciones, que es de la semana del 19 al 24 de junio, en el cual se tiene contemplado que las oficinas del RENAP tendrán horarios ampliados para acercar los servicios a la población y con esto pues garantizar el documento de identificación, ¿verdad? Que es el único documento que se permite al momento de realizar y emitir el sufragio. Que de hecho ya con anterioridad se venía realizando muchas acciones como esta con las noches de DPI, ¿no? Exactamente, igual con los planes de renovación, ¿verdad? Los planes de fines de semana en las oficinas de centros comerciales, la unidad móvil que ha acercado los servicios, sí, con el fin, ¿verdad? De realizar las capturas de datos para la posterior emisión del documento personal de identificación. ¿Y cómo fue la respuesta de los ciudadanos ante estas medidas? Pues se ha tenido una respuesta bastante buena, ¿verdad? Sí se han acercado los usuarios a realizar sus trámites de renovación, de reposición de DPI. Por ejemplo, la unidad móvil no solo está en la ciudad capital, ni solo va a instituciones, va al interior. ¿Cómo es el proceso? Exactamente, ¿verdad? La unidad móvil pues acerca los servicios a los lugares más recónditos del país, acercando servicios de inscripciones, emisión de certificaciones y enrolamientos, ¿verdad? Que son las capturas de datos. ¿Y esto es a requerimiento o también se hace un mapeo y se dice, bueno, hoy se necesita la unidad móvil en este lugar? Siempre es a requerimiento, a solicitud, sí. También otra medida fue lo de la exoneración del pago de DPI a personas en extrema pobreza. Exactamente. Esto está regulado en el Acuerdo 9-2023 del directorio, ¿verdad? Y es con el fin de garantizar ese derecho a voto que tienen los ciudadanos guatemaltecos. El requisito esencial para que estas personas puedan aplicar para la exoneración, pues es que se encuentren en pobreza o extrema pobreza, ¿verdad? Esto se va a hacer constar a través de un documento extendido por los COCODES del lugar en donde residen y adjuntar constancia de empadronamiento emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y ya con esto pues nosotros procedemos a verificar la documentación y a emitir una declaración jurada que tienen que firmar los usuarios para que puedan proceder a realizar su trámite. Es importante que las personas que aplican para este trámite no tienen que tener su DPI vencido y solo aplica para DPI por robo, pérdida o extravío, no por actualización de datos ni trámite de renovación. Es muy sencillo crear un usuario en el e-portal de RENAP. Solo necesitarás internet, una computadora o celular y correo electrónico. Seguir los siguientes pasos y en unos minutos dispondrás de tu cuenta creada. Ingresar al e-portal de RENAP, en donde pulsaremos la opción que indica registrarse. Registro de datos personales, como CUI, nombres, apellidos, domicilio, etc. Y es muy importante insertar bien el correo electrónico. Colocar una contraseña. Recuerda anotarla o memorizarla, ya que será la que usaremos para ingresar al e-portal de RENAP. Presionar en registrar. El sistema arrojará un mensaje confirmando que se ha realizado de manera exitosa y solicitará acceder al correo electrónico para su verificación. Verificación y confirmación por correo electrónico. En la bandeja de entrada de correo electrónico, donde aparecerá un número de referencia, el nombre del usuario, que será el CUI. Qué orgullo ser guatemalteco y qué orgullo servirle a usted e informarle de estas acciones del RENAP previo al día de elecciones generales. Lo esperamos la siguiente semana con nueva e interesante información en este su programa InfoRenap GT. Hasta la próxima.